Bienvenidos a Digital Frontier, el canal del hardware de los PCs. Bienvenidos a Digital Frontier. Suscríbanse, denle me gusta al video y activen la campanita. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de cabeza en algo que, la verdad, cambió nuestras compus para siempre. Las unidades de estado sólido, los famosos SSDs. Tenemos un montón de material acá. Guías técnicas, análisis de expertos, discusiones de foros, de todo un poco. La idea es entender bien qué son, cómo funcionan por dentro, qué quieren decir todas esas siglas raras y por qué elegir el SSD correcto puede ser posta la mejor mejora para tu equipo. Vamos a ver los pros, los contras, quién fabrica qué, todo. Es un tema genial, la verdad. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros SSDs, eran carísimos, casi un lujo. Y ahora son lo normal, ¿no? Y el cambio que sentís al usar la compu es, inmediato. Mucho más que cambiar el procesador un poquito, lo sentís al toque. Totalmente de acuerdo. A ver, empecemos por lo básico, que creo que todos escuchamos alguna vez. La diferencia grande con los discos duros, los HDD de siempre, es que los SSDs no tienen partes que se muevan. Pero más allá de la teoría, ¿cómo se siente eso en el día a día? Porque la sensación es otra cosa. La compu arranca al toque, los programas abren sin esperar. Exacto. Que no haya nada moviéndose físicamente, esa es la clave de todo. Un HDD es como un tocadiscos viejo, ¿viste? Tiene platos girando rapidísimo y un bracito que tiene que moverse para buscar el dato. Eso sí o sí te mete un tiempo de espera, una latencia. En cambio, un SSD usa memoria flash NAND. Imagínate como un tablero enorme lleno de interruptores electrónicos chiquititos. Puede llegar a cualquier dato electrónicamente sin moverse. Es como pasar de buscar una canción en un vinilo a hacer clic y que suene al instante en un MP3. Entonces no es solo que mueva archivos grandes más rápido, que igual lo hace. Correcto. Mucha gente se fija solo en los MBs por segundo que anuncian, la velocidad secuencial. Y sí, un SSD moderno te mueve gigas en nada. Pero donde de verdad te cambia la vida es en el acceso aleatorio. Cuando prendes la compu o cuando abrís un programa, necesita leer miles de archivitos chiquitos que están por cualquier lado. En un HDD, el cabezal se vuelve loco saltando de acá para allá y pierde tiempo en cada salto. El SSD llega a esos pedacitos de información casi al instante, no importa dónde estén. Por eso, hasta una compu medio viejita puede parecer nueva con un SSD básico. La agilidad que gana es, sorprendente. Entendido. Ahora, metamos un poco más de profundidad. Viendo las guías y lo que se habla en los foros, aparece mucho esto de distintos tipos de memoria: SLC, MLC, TLC, QLC. Suenan medio raro, pero la idea parece ser un balance, ¿no? Como que ganas capacidad, pero perdes algo. Diste en el clavo. Esas siglas te dicen cuántos bits de información guarda cada celda de memoria. Y sí, es una compensación. Cuantos más bits por celda, más datos guardas en el mismo espacio. O sea, más capacidad y menor costo por giga. Pero en general, esa celda dura un poco menos. Y a veces es más lenta para escribir de forma continua. A ver si lo entiendo. SLC sería como la suite de lujo para un solo bit, y QLC como una habitación compartida con cuchetas. Esa analogía está buena. Sí, mira, SLC, Single Level Cell, guarda un bit. Es la más rápida, la que más aguanta, miles y miles de escrituras, pero también la más cara. La suite presidencial, para cosas muy específicas, servidores grosos. MLC, Multi-Level Cell, con 2 bits, fue mucho tiempo el estándar de alta gama, un buen equilibrio. TLC, Triple Level Cell, 3 bits, es la reina hoy en día en consumo. Tiene una relación capacidad-precio excelente y dura más que suficiente para un uso normal, ¿eh? Hablamos de miles de ciclos de escritura. La habitación estándar, cómoda y funcional. Y QLC, Quad Level Cell, con 4 bits, te da la máxima capacidad y el precio por giga más bajo. Pero dura menos y la velocidad de escritura puede bajar si le das mucha matraca de golpe. Sería esa habitación compartida. Mucha capacidad, barata, pero con sus cositas. Ideal para guardar juegos o archivos grandes que lees más de lo que escribes. Pero entonces, si TLC y QLC duran menos por naturaleza,
¿Cómo puede ser que sean lo más común y los SSDs no se nos mueran al toque? Me acuerdo que al principio había como miedo con eso de la vida útil. Sí, es una preocupación que sale mucho, pero la tecnología avanzó un montón, la verdad. La clave está en el cerebro del SSD, que se llama controlador. Es un chip súper inteligente que maneja la memoria NAND. Usa algoritmos reavanzados como corrección de errores para arreglar fallitas, nivelación del desgaste para que se escriba parejo en todas las celdas y no se gaste una sola antes de tiempo. Y también algo llamado sobreaprovisionamiento, que es como guardar un pedacito de espacio escondido para usarlo internamente y reemplazar celdas si se van gastando. Gracias a todos estos trucos, la durabilidad real de los SSDs TLC y QLC modernos es buenísima para el 99% de la gente. Y junto con esto, apareció la tecnología 3D NAND. Los análisis técnicos dicen que fue un antes y un después. ¿Qué fue exactamente? Fue la solución a un problema físico. Cuando intentaban hacer las celdas 2D, o sea, planas, cada vez más chiquitas para meter más capacidad, se empezaron a chocar con problemas de interferencia entre ellas, como construir casas tan juntas que se tocan las paredes. La solución fue genial. Empezar a construir para arriba. Apilar capas de celdas de memoria una encima de la otra, como pisos de un edificio. Eso es 3D NAND. Permitió multiplicar la capacidad, mejorar el rendimiento, gastar menos energía y, curiosamente, hasta mejoró la durabilidad comparado con seguir achicando en 2D. Hoy, casi todos los SSDs usan 3D NAND y ya hay chips con más de 200 capas. Estas cosas. Están los SSDs con la forma clásica de disco de notebook, los de 2.5 pulgadas. Pero después están esas tiritas chiquitas, las M.2, que van directo a la placa madre. Y acá viene el lío que comenta mucha gente. ¿SATA, NVMe, M.2 es lo mismo que NVMe? Es la confusión más típica y es súper importante aclararla. Primero, la forma física, el factor de forma. El de 2.5 pulgadas usa la conexión SATA. Es el formato viejo, digamos, compatible con equipos que usaban discos de ese tamaño. Re fácil para actualizar compus antiguas. El M.2 es el formato moderno, una plaquita chiquita, como una RAM, pero más corta, que se enchufa directo en un conector especial de la placa madre, sin cables de datos ni de energía. Muy prolijo. Vienen en varios largos, pero el más común es 2280. Hasta ahí ok, pero la conexión. ¿Todos los M.2 van igual de rápido? Ahí está el punto clave. Un conector M.2 en la placa madre puede usar dos idiomas o interfaces distintas. Puede usar el protocolo SATA, el mismo que el de los SSD de 2.5 pulgadas, limitado a unos 550 megabytes más o menos. O puede usar la interfase PCI Express, o PCE. Y PCE es mucho, pero mucho más rápido. Es como una autopista con varios carriles directo al procesador. Y ahí entra NVMe, ¿no? Lo veo en todas las recomendaciones de SSD rápidos. Exactamente. NVMe no es la conexión física. Ojo, esa es PCI. NVMe es el protocolo, el lenguaje de comunicación, que se diseñó justo para aprovechar la velocidad de la memoria flash usando esa autopista PCI. SATA era un protocolo pensado para discos mecánicos. Ya estaba limitado. NVMe es mucho más eficiente, tiene menos latencia, permite hacer muchas más operaciones por segundo, los famosos IOPS, y es lo que libera todo el potencial de los SSDs modernos. Entonces, resumiendo, M.2 es la forma física, la tirita, PCI es la interfaz física rápida que usa, y NVMe es el protocolo optimizado que corre sobre PCI. La combinación ganadora para ir a fondo es un SSD M.2 que usa interfaz PCI y protocolo NVMe. Hay que buscar NVMe en las especificaciones, no alcanza con que diga M.2 nomás. Entendido. Y tanta velocidad tiene, un costo de calor, ¿cierto? Algunos análisis dicen que los M.2 NVMe calientan bastante. Sí, es una consecuencia física, tal cual. Al meter tanta velocidad y electrónica en algo tan chiquito, sin la carcasa grande de metal de un SSD de 2.5, el calor que se genera puede ser importante, sobre todo en los PCI 4.0 y 5.0 de gama alta cuando les das duro. Si calientan demasiado, pueden bajar la velocidad para protegerse. Eso se llama thermal throttling.
Por eso muchos SSDs M2 NVMe ya vienen con disipadores o las placas madre nuevas traen chapitas para ponerles encima. Y no son solo facha, cumplen una función. Bien, cambiemos un poco el tema hacia el rendimiento y el mercado. Las hojas de datos pueden ser un lío. Velocidad secuencial, aleatoria 4K, IOPS, TBW, MTBF. Leyendo comparativas y opiniones, ¿qué números importan de verdad para notar la diferencia en el uso común? Y otra cosa que uno se pregunta viendo tantas marcas. ¿Quién fabrica esto realmente? ¿Algunas marcas son solo una etiqueta distinta para lo mismo? Es clave saber leer eso. La velocidad secuencial, en megas o gigas, es lo que más llama la atención. Te dice que tan rápido lee o escribe archivos grandes, como copiar una peli. Pero para sentir la compu ágil, cuando prende, abre programas, carga niveles en juegos, la velocidad de lectura-escritura aleatoria 4K, que se mide en IOPS, operaciones de entrada-salida por segundo, es mucho más importante. Mide cómo maneja la unidad miles de accesos chiquitos a datos por todos lados. Después está el TBW, Terabytes Written, que es una medida práctica de cuánto aguanta según el fabricante. Te dice cuántos teras puedes escribirle antes de que podría empezar a fallar o se acabe la garantía. Es más útil para nosotros que el MTBF, tiempo medio entre fallos, que es más para empresas con miles de discos. Y a veces veo que mencionan caché DRAM o caché PSLC. ¿Importan? Muchísimo. La caché de RAM es un chip chiquito de memoria RAM súper rápida que el SSD usa para guardar un mapa de dónde está cada dato. Mejora un montón el rendimiento, sobre todo en escrituras chicas y tareas variadas. Hace que el SSD sea más parejo. Los SSDs más baratos a veces no la traen, DRAMless, para ahorrar, y andan bien, pero pueden ser menos estables si les exigís mucho. La caché PSLC, pseudo SLC, es un truco. Una parte de la memoria TLC o QLC se usa como si fuera SLC, más rápida, para absorber escrituras rápidas al principio. Cuando esa caché se llena, la velocidad baja a la normal de la NAND TLC o QLC, que es más lenta. Muy interesante. ¿Y sobre quién hace qué? Si compro un Kingston, un WD, un Samsung, son todos diferentes por dentro. Acá la estructura del mercado es curiosa, la verdad, y explica mucho de lo que se ve en las reviews. Hay muy poquitos fabricantes de los chips de memoria NAND, posta. Samsung, SK Hynix, dueña de Solidygem ahora, la ex división de Intel, Micron, la marca para nosotros es Crucial, y Kioxia, la ex Toshiba que labura mucho con Western Digital. Esos son los grandes de la NAND. Después hay empresas que se especializan en diseñar los controladores, los cerebros. Phison y Silicon Motion son los gigantes ahí, y Marvell también juega. La gran mayoría de las marcas que conocemos, Kingston, WD, Seagate, Corsair, Adata, PNY, etc., le compran la NAND a uno de los grandes y los controladores a uno de los diseñadores. Después arman el SSD, le ponen su propio software interno, el firmware, a veces un disipador, definen la garantía y le ponen su etiqueta. O sea que, como me parecía, podemos encontrar el mismo motor controlador plus NAND en SSDs de marcas distintas. Leí algo de plataformas compartidas en sitios como AnandTech o Tom's Hardware. Iba por ahí entonces. Exactamente. Es súper común ver plataformas compartidas. Por ejemplo, un tiempo, muchos SSDs PCIe 4.0 de los buenos usaban el controlador Phison i18 con la NAND de 176 capas de Micron. El rendimiento base era muy parecido entre ellos. Las diferencias estaban en el firmware de cada marca, la calidad del disipador si traía, la garantía, el software extra que te daban y, obvio, el precio, que puede cambiar bastante. Esto aclara bastante el panorama, sí. Con todo esto, volvamos a una pregunta práctica que se hace mucha gente y que se debate bastante. ¿Siguen teniendo sentido los discos duros, los HDD? ¿Conviene combinar SSD y HDD? Y viendo lo que dicen los expertos y las comunidades, mencionan muchos sitios de hardware, canales de YouTube especializados, tanto en inglés como en español tipo 1.0, Isa Marcial, Tecnonauta, foros como Reddit. ¿Qué SSD recomendarías para distintos usos? Los HDD siguen teniendo su lugar, principalmente por una cosa, el costo por giga.
Si los comparas directo, el SSD gana por paliza. En velocidad, es una diferencia enorme. Resistencia a golpes, silencio, no hacen ruido y consumo de energía. Pero si necesitas guardar muchísimos datos, teras y teras de fotos, videos, backups, un HDD sigue siendo muchísimo más barato. Conseguís discos de 10, 16 teras o más por precios que en SSD serían imposibles hoy por hoy para esa capacidad. Entonces, ¿la estrategia híbrida que recomiendan muchos sigue siendo lo ideal para la mayoría? Para compus de escritorio y muchas notebooks que lo permiten, sí, es la mejor solución en relación costo-beneficio. La recomendación típica, y que veo mucho en los análisis, es un SSD NVMe, si se puede PCI 4.0, de 1 terabyte o 2 terabytes, ese es como el punto justo ahora, para el sistema operativo, los programas y los juegos o archivos que usas todo el tiempo. Eso te da la velocidad en el día a día. Y después, si necesitas más espacio, un HDD grande, interno o externo, para guardar todo lo demás, lo que no abrís a cada rato. Lo mejor de los dos mundos. ¿Y qué modelos específicos suenan más en esas recomendaciones? Mencionaste algunos sitios y la comunidad. Mira, basándonos en lo que publican sitios como Tom's Hardware, AnandTech y lo que se habla en comunidades como Reddit o canales de hardware, en la gama alta de PCI 4.0 suelen destacar el Samsung 990 Pro, casi siempre el más rápido, aunque a veces más caro y tuvo un temita de firmware al principio ya arreglado, el WD Black SN850X, muy bueno, popular para gaming por su rendimiento y precio competitivo, y el Crucial T500, que ganó mucho terreno por rendir casi como los top, pero siendo muy eficiente y con un precio genial. La elección entre esos muchas veces depende de ofertas puntuales. ¿Y si tuviéramos que dar una recomendación rápida por tipo de usuario? Claro, podríamos decir algo así. Para gaming, ahí importan los tiempos de carga, pero el bolsillo también. Opciones como el Crucial T500 o el WD Black SN850X suelen ser ideales. La diferencia en segundos de carga entre los NVMe Top es mínima en la práctica. Para crear contenido o uso profesional fuerte. Acá, el rendimiento sostenido con tareas pesadas, editar video 4K, compilar código y los IOPS altos sí pueden hacer una diferencia. Un Samsung 990 Pro o quizás un SK Hynix P40 Platinum podrían justificar el gasto extra. Para uso general o presupuesto ajustado. Si venís de un HDD o un SSD SATA viejo, cualquier NVMe decente va a ser un salto gigante. Modelos como el WD Blue SN580, el Kingston MB2 o hasta un Samsung 970 Evo Plus, si lo encontrás barato, rinden excelente para el día a día y cuestan poco. Demuestran que no hace falta gastar una fortuna para tener una compu ágil. Perfecto, creo que eso da una guía bastante clara. Para ir terminando, miremos un poco al futuro. ¿Qué viene después? Los análisis hablan de PCIe 5.0, pero ya es relevante. Y más allá, ¿cuáles serían las ideas clave para llevarnos de todo esto? PCIe 5.0 ya está casi, duplica la velocidad teórica de PCIe 4.0, con SSDs que pasan los 12.000 o 14.000 megabytes por segundo. Suena increíble, ¿no? Pero el consenso general en la industria, y se ve en las reviews, es que para la mayoría de nosotros, PCIe 4.0 va a seguir siendo lo normal por varios años, quizás hasta cerca de 2030. Los SSDs Gen 5 de ahora son caros, gastan más energía, calientan mucho más, a veces necesitan ventiladorcito propio. Y lo más importante, casi ninguna aplicación hoy puede aprovechar de verdad esa velocidad extra. El problema pasa a ser otra parte del sistema. PCIe 6.0 está en el horizonte, pero más lejos todavía para nosotros. ¿Y la memoria NAND? ¿Seguimos apilando capas o vienen tipos nuevos? Se sigue trabajando en apilar más y más capas de 3D NAND para meter más capacidad. Y también se investiga lo que sigue, PLC, Penta Level Cell, que guardaría 5 bits por celda, permitiría capacidades enormes a menor costo, pero seguramente sacrificando más rendimiento de escritura y durabilidad. Quizás lo veamos más para guardar archivos a largo plazo, almacenamiento frío, donde la capacidad es lo único que importa. Entonces, si tuvieras que resumir los puntos clave, para recordar. Los resumiría así. 1.
Los SSDs, sobre todo los NVMe, cambiaron el rendimiento de las PCs. 2. Entender los tipos de NAND. TLC es el balance hoy. QLC para mucha capacidad barata. Ayuda a elegir. 3. La combinación M.2 plus PCI plus NVMe es la clave para la máxima velocidad. 4. No mires solo la velocidad secuencial. Los IOPS 4K y el TWW, durabilidad, son cruciales. 5. La estrategia híbrida, SSD NVMe plus HDD, sigue siendo muy inteligente y rendidora. Un esquema simple para decidir qué comprar. Pensá en estos 4 puntos. 1. ¿Cuál es tu uso principal? Define qué rendimiento necesitas. 2. ¿Qué capacidad buscas? ¿Solo SSD o híbrido? 3. ¿Qué compatibilidad tiene tu sistema? ¿Tiene M2? ¿Aguanta PCI Gen 3, 4 o 5? 4. ¿Cuál es tu presupuesto? Con esas respuestas, la recomendación general hoy, el punto ideal para la mayoría, suele ser un SSD NVMe PCI 4.0 de 1 TB o 2 TB con memoria 3D TLC. Fantástico. Y para terminar, una reflexión que me queda dando vueltas. Con los SSDs llegando a velocidades de ciencia ficción y viendo que PCI 5.0 ya está, pero no se aprovecha del todo, ¿dónde va a estar el próximo gran límite en el rendimiento? Quizás ya no sea tanto el almacenamiento en sí, sino cómo el software y los sistemas operativos aprenden a usar toda esa velocidad de manera eficiente. Esa es una pregunta excelente y súper actual. El desafío se está moviendo justo a eso. Optimizar el software y la arquitectura general del sistema para poder darle de comer y aprovechar estas velocidades extremas todo el tiempo. Definitivamente, algo para seguir de cerca. Sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del mundo de los SSDs. Esperamos que la info les sirva para entender o elegir su próximo almacenamiento. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse al canal y compartir sus comentarios o preguntas. Nos vemos en la próxima.